Hola, ¿cómo andáis? Os doy la bienvenida a Empezando a Escribir, este podcast mío sobre literatura, en el que en ocasiones entrevisto a autores, hablo de creatividad, hablo de cómo escribir. Os cuento, por qué no reconocerlo, algunas de mis batallas con el mundo de la escritura, de la literatura, de cómo publico mis libros, cómo los hago, cómo los escribo, cómo los promociono, un poco de todo en este cajón de contenidos relacionados con este mundillo, ¿no? Con este mundillo en el que estoy inmerso desde hace no mucho tiempo, pero unos años ya. Estoy aquí en un episodio un tanto, iba a decir especial, pero voy a decir diferente, porque, os explico, no sé qué título le habré puesto, que es otro de mis tópicos, pero os voy a hablar de viajes en el tiempo low cost. Os voy a hablar de esta novela corta mía de ciencia ficción, de este bolsilibro, esta novelita corta de sci-fi de mi colección de bolsilibros. Y algunos diréis quizás, Alfonso, esto hace unos meses que salió, este bolsilibro, este libro de ciencia ficción fue el segundo que saqué en el año 2023, este año. Salió en abril de 2023, que además coincidió con Sant Jordi, y no había hablado de él aquí en Empezando a Escribir. Me explico, como sabéis, siempre hago presentaciones de mis libros, normalmente es ya una tradición, es en Gigamés sobre todo, que bueno, sabéis que los amigos de la editorial Gigamés, en este caso su librería, me ayudan con las preventas de mis libros. Se está vendiendo bastante bien, les estoy muy agradecido, siempre os lo he dicho, tengo una relación personal con muchos de ellos, aunque han ido cambiando el staff en todos estos años y yo hace años que los conozco y paso por allí y demás. Pero estoy muy contento con Gigamés y normalmente hago presentaciones allí. Y de viajes en el tiempo low cost, del que fue el número 2 de mi colección de ciencia ficción de bolsilibros, todavía no os había hablado aquí en Empezando a Escribir, en este podcast mío. Así que ahora lo voy a hacer, y igual os preguntaréis por qué tantos meses después vas a dar más detalles, te vas a adentrar más en esta novela corta de ciencia ficción. Y es porque voy a hacer la presentación, amigos, voy a hacer la presentación. Cuando escuchéis esto ya la habré hecho, pero será el día 15 de noviembre a las 6:30 en la librería Gigamés, en calle Bailén, en Barcelona. Voy a presentar 3 libros en uno, porque este año 2023 solo había solo había puesto de gala, vamos a decirlo así que queda más bonito, Pulp Reality, que es una presentación que hice hace ya unos meses, y tanto viajes en el tiempo low cost como paralelamente, como incluso Vaya Mierda de Planeta, que ha salido hace pocos días, todavía no habían sido presentados oficialmente, así que se van a presentar los 3 a la vez en un par de días. Estoy grabando esto el lunes y se presentan este miércoles, aunque este contenido lo escucharéis vosotros un poco más tarde. Pero como os decía, no quise hacer una presentación de cada libro en Gigamés, aunque mucha gente os lo recomendará, porque en mi caso han sido pues novelas cortas que con periodicidad, como sabéis quizás, de 3 meses. Así que no he querido saturar y, ostras, hacer una presentación cada 3 meses. Sí, lo podría haber hecho, pero no sé, creo que es un poco, hubiera sido un poco excesivo quizás. Voy a poner aquí, estoy en el parking del Corte Inglés. Esto es un poco meta podcasting, pero tengo un calor aquí. Estamos en noviembre, como os decía, y tengo un calor aquí tremendo. Voy a poner aquí el aire acondicionado del coche porque espero que suene bien esto, que no suene demasiado mal. Es tremendo el calor, nos estamos cargando el planeta. Esto me da una idea para hacer una nueva novela de ciencia ficción, ¿no? El cambio climático sería sin duda un tema recurrente. Ahora estoy más a gusto sin este calor infernal que estaba pasando aquí en el parking. Estoy aquí, voy a enviar unos paquetes, unos libros, curiosamente, y luego voy a ir a la biblioteca, que estoy muy aficionado a la biblioteca, a las bibliotecas en general. Pero voy al lío, retomo lo que os estaba diciendo. Como os comentaba, no he querido hacer presentaciones cada 3 meses. Así que este 2023, aunque haya publicado 4 libros, estos 4 títulos de ciencia ficción que os he dicho, Pulp Reality, Viajes en el tiempo low cost, paralelamente y por último hace poco Vaya Mierda de Planeta, no he querido hacer una presentación de cada uno.
Así que ahora hago una presentación de 3. Hice la de Palm Reality, que fue el primero, y ahora hago 3 en 1. Me centraré quizás más en Vaya Mierda de Planeta, pero voy a comentar también Viajes en el Tiempo Low Cost y voy a comentar también, como os decía, paralelamente. Además de Vaya Mierda de Planeta, por supuesto. Me acompañarán el amigo Uriol Minguet, un amigo mío muy relacionado con el cine. En los últimos años ha montado una empresa de desarrollo de videojuegos, está más con el tema de videojuegos, pero sabe bastante de literatura, sabe mucho de cine, sabe mucho de videojuegos y seguramente aporte mucho. Y otro auténtico crack es el amigo José Luis Romeu. José Luis Romeu es un montador, es un editor de cine y también televisión, que lleva muchos años trabajando en la industria y bueno, la verdad que es un amigo, un colega que hemos colaborado también en temas de podcasting, hemos hecho podcast sobre cine, sabe un montón de cine, ha leído un montón de literatura, ha leído cómics, sabe un montón de todo, también un poco como Uriol, así que seguramente aportará mucho en la charla. Así que todo esto viene al caso, diréis, ¿para qué me cuentas todo esto, Alfonso? Pues tiene un sentido aunque no lo creáis quizás, y es que voy a hacer este episodio, que voy a empezar ya a ir al grano, porque al hacer la presentación en Gigamesh voy a hablar de viajes en el tiempo low cost. Sabéis, aquí en Empezando a Escribir, que siempre que iba a hacer una presentación hacía un ensayo aquí. Es algo que os recomiendo porque es una forma de ordenar ideas, es una manera de verbalizar el contenido que tengáis en la cabeza de una obra vuestra que hayáis creado y también os puede dar mucha más seguridad a la hora de hablar en público porque es como haberlo ensayado, pues siempre es bueno, ¿no? Porque quieras que no, es como el cerebro y tu mente ha trabajado ya con ese contenido, lo ha verbalizado y ha hecho una suerte de representación. En este caso yo lo hago en podcasting y ya de paso aprovecho y lo convierto en un episodio para que vosotros lo escuchéis. Así que voy a hacer un ensayo de viajes en el tiempo low cost, de lo que sería una presentación más o menos de viajes en el tiempo low cost, de este segundo bolsilibro de ciencia ficción que publiqué y que estará junto a la presentación de los otros dos. Como os digo, es un 3 en 1, pero yo lo voy a hacer aquí por separado. Voy a hablaros media horita, solo media hora aproximadamente. Llevo ya 7 minutos consumidos, veo por aquí por la grabadora, pero voy a hablaros una media hora en lugar de hacer una hora. Creo que podría hablar de una hora, o sea, durante una hora de viajes en el tiempo low cost, pero voy a hablar media hora. Así que voy al grano, espero que os guste, que os interese. Si no habéis leído el libro, si no tenéis ni idea de viajes en el tiempo low cost, si no queréis comprarlo, yo lo entiendo perfectamente y estáis evidentemente en vuestro derecho, pero yo creo que os puede servir también a la hora, si estáis escribiendo, si habéis escrito, si vais a publicar, si habéis publicado. Os puede servir un poco mi experiencia, un poco y mis reflexiones a nivel creativo para tomar nota, para contrastar diferentes puntos de vista con otros escritores, en este caso conmigo, así que creo que puede ser siempre interesante. Evidentemente, si habéis comprado la novela, la habéis leído ya y demás, pues seguramente casi mejor que mejor porque vais a obtener otros puntos de vista o, bueno, vais a verlo desde otra perspectiva sin duda. Voy al grano, voy al lío. Bueno, Viajes en el tiempo low cost es una novela corta a la que le tengo mucho cariño. Puede parecer también un típico tópico, Alfonso, estás diciendo esto pues un poco para vender la moto, quizás me podéis acusar, pero no, lo digo de verdad, lo digo en serio porque fue el primer bolsilibro que escribí. He escrito unos cuantos a estas alturas, os he ido comentando en muchas ocasiones que es bueno tener siempre material escrito, es bueno siempre tener un plan anual de publicación. Así que tener diferentes, en este caso, si estoy publicando bolsilibros, tener bastantes, o si no bastantes, unos cuantos siempre pues en proceso de corrección, de revisión y demás para el futuro, siempre es bueno. Pero Viajes en el tiempo low cost fue el primero, entonces para mí es muy especial. Además, es especial por otro motivo, y es que fue la obra que escribí, fue, por así decirlo, mi segundo libro que escribí, aunque fue publicado después de Palm Reality. Ya sabéis que en ocasiones el orden de publicación se cambia, eso no hay ningún problema. Pero realmente lo escribí después de Retro Gaming Tales. Como algunos recordaréis,
lo que fue mi primer libro, mi libro sobre relatos de videojuegos Retro Gaming Tales, que fue, la verdad es que fue un éxito, funcionó muy bien para ser mi primer libro y encargarme yo prácticamente de todo. Y el segundo que escribí fue este Viajes en el tiempo low cost, aunque fue realmente el tercero que publiqué. Sabéis que luego publiqué antes Pulp Reality. Le tengo mucho cariño por eso, porque otro de los motivos es que es la primera vez que me desprendía totalmente de algo relacionado con los videojuegos, en este caso con los videojuegos retro. Si venís escuchando empezando a escribir este podcast, desde los primeros episodios os recomendé como escritores noveles, como personas que comenzáis en este mundillo, siempre os traté de transmitir, y creo que es importante, que es bueno comenzar con algo con lo que estemos cómodos. Empezar a escribir de un tema que sepamos. Si escribimos ficción, como es en este caso, pues si tú eres un experto en, en metalurgia, por decir una chorrada que se me ha ocurrido ahora mismo, pues es bueno que escribas un libro, aunque sea de ficción, relacionado con la metalurgia, ¿no? Si eres un experto en jardinería, te encanta el mundo de la jardinería, o eres un experto en botánica, pues quizás un libro de ficción donde tuviera mucha importancia la botánica, o donde varios personajes estuvieran relacionados con la botánica, seguramente te va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar a crear ese mundo ficticio, que sea más o menos creíble, te vas a sentir más seguro, vas a hablar de temas que conoces, por lo tanto los puedes ficcionar mejor. Así que Viajes en el tiempo low cost fue la primera vez que me salí de un terreno más conocido o más seguro para mí, como fue Retro Gaming Tales. Si habéis leído Retro Gaming Tales, y si no, no pasa nada, pero es un libro de videojuegos retro que me hizo sentir más seguro. Yo sé mucho de videojuegos retro, me gustan mucho los videojuegos, he tenido un negocio sobre videojuegos durante 10 años casi, quizás lo sabéis, así que fue una forma de sentirme cómodo. Aunque Retro Gaming Tales tocaba otros temas también, pues hice una ucronía, jugué con las perspectivas, con las voces narrativas, como la primera persona, metí muchos elementos de ciencia ficción, mucho humor en algunos relatos, pero básicamente estaba todo englobado en el mundo de los videojuegos, yo me sentía más seguro. Viajes en el tiempo low cost fue ya salir más allá, porque era algo que no tenía nada que ver con los videojuegos, era simple y puramente ciencia ficción. Era un bolsilibro de ciencia ficción, siempre lo pensé como un bolsilibro con esa extensión, con ese número de páginas, con ese tamaño físico de esas publicaciones de la novela popular. Era una novela corta de unas 20.000 palabras, para que os hagáis una idea. Siempre fue planificado así y era además la primera, iba a ser, aunque finalmente se publicó como el número 2, de varias de mi colección. Yo también me armé de valor para pensar, voy a hacer una colección de ciencia ficción, voy a publicar una serie de números. Por lo tanto, por alguno había que empezar, y le tengo bastante cariño a Viajes en el tiempo low cost por eso, porque fue un poco salir de esa zona de confort y ya hablar de temas. No tiene nada que ver con los videojuegos ni con otros temas, sí que es algo que me gusta, la ciencia ficción, pero como autores ya es salirte un poco de tu zona de confort, ¿sí? ¿Por qué no decirlo así? Así que creo que eso es bueno, y según vamos escribiendo más cosas, me está dando la sensación por mi propia experiencia que cada vez podemos escribir de temas y de personajes y lugares de los que no son más ajenos, por así decirlo. Necesitamos documentarnos más, necesitamos un poco meternos en otros mundillos que no son tan nuestros. Y al principio, el escritor novato siempre tendemos, me meto en el saco, a pues estar en sitios más seguros. Así que Viajes en el tiempo low cost le tengo mucho cariño por ser el primer bolsilibro que escribí y por ser, por así decirlo, salir al ruedo y ya hacer algo de ciencia ficción, una aventura, en este caso de una familia, ahora os contaré un poquito, que no tenía nada que ver. Viajes en el tiempo low cost sí que tiene un vínculo, un poco de seguridad, aunque pueda ser un poco... Os explico la trama muy brevemente, sin spoilers y es simplemente una premisa así inicial. Viajes en el tiempo low cost va de una familia en el futuro, en un futuro muy lejano, que viaja, en esa época, en ese futuro yo inventé o pensé o fabulé, ahora os cuento lo de inventar,
que los viajes en el tiempo podían ser algo de consumo, podían ser turismo masivo de consumo. Imaginad que en un futuro se pudiera viajar en el tiempo y se hicieran paquetes turísticos con viajes en el tiempo. Ah, usted quiere viajar a la época de la antigua Roma, usted vaya con su familia y habrá diferentes empresas, usted comprará un billete, hará un viaje de una semana, de 15 días, a donde sea, a la prehistoria, a la antigua Roma, a la época de la Revolución Francesa, lo que usted elija. Imaginad que los viajes en el tiempo fueran turismo, un turismo de consumo que se pudiera controlar, que fuera seguro y que muchas empresas pues sacarán tajada, sacarán partido y sacarán beneficio. También habría, como el nombre indica, viajes en el tiempo low cost, habría empresas low cost, como pasa con otras cosas, con otras aspectos y empresas del turismo actual y real de nuestro mundo. Pues imaginad algo así, ¿no? Eso es la premisa de viajes en el tiempo low cost. Y esta familia protagonista, los Summers, sí, le puse verano, pues que... Esto de los nombres, nunca he hablado aquí empezando a escribir, pero los nombres y los apellidos parece una tontería, pero son importantes elegirlos bien. Esto ya os hablaré en un futuro sobre esto. Como os digo, la familia Summers viaja al antiguo Egipto y en viajes en el tiempo low cost vamos a acompañarles en su viaje. Son un matrimonio con 2 hijos, un niño y una niña, de unos 10 años, si no recuerdo mal, y están en el antiguo Egipto disfrutando de los viajes en el tiempo, en este caso de los viajes en el tiempo low cost, porque es una compañía de low cost para que les salga más baratito el viaje. Pues como os decía, aunque no lo parezca, está vinculado a algo que yo estaba haciendo y que estoy haciendo. Como os dije en su día, y quizás lo recordaréis, Retro Gaming Tales estaba vinculado a los videojuegos retro. Es una forma de tener seguridad a la hora de escribir y de escribir sobre algo que conozco, cosa que os recomiendo, y a la vez era una forma de poder vender el producto. Luego el libro en sí, tener una comunidad más o menos, o ser conocido hasta cierto punto, en una comunidad que puedo vender ese producto. Retro Gaming Tales vendió mucho porque yo tengo una página web que se llama Sega Saturno, que lleva 18 años online, segasaturno.com. Tuve una tienda de videojuegos, he ayudado a organizar eventos retro, en la comunidad de videojuegos retro, pues en Cataluña, incluso en otras partes de España, pues me conoce más o menos, es relativamente conocido. Así que vender un libro sobre videojuegos retro que había escrito Alfonso, que hasta a alguien me conoce, pues era una forma de vender un producto que pudiera tener salida. Este Viajes en el tiempo low cost, a pesar de ser ciencia ficción, también tenía y tiene una vinculación con algo que hago, y es el turismo. Algunos quizás no me identificáis tanto por eso, pero a mí me gusta mucho viajar. De hecho, me encanta, y ha sido más en los últimos años cuando lo he descubierto. He sido, podríamos decir, un viajero un tanto tardío, lo reconozco. Pero me ha encantado, me ha encantado. Sabéis, quizás os lo he dicho cuando os hablé aquí, por ejemplo, de Pulp Reality, que he viajado muchas veces a Japón. Me encanta el país del sol naciente. Pero además de eso he viajado pues a otros países asiáticos, he viajado a bastantes países ya, con la tontería, y es algo que me apasiona viajar. Así que Viajes en el tiempo low cost sí que está enlazado con una pasión mía y con algo de lo que yo sé, aun salvando las distancias, como habéis visto la premisa que os he dicho, que es algo del futuro y completamente fabulado e inventado, evidentemente, pero sí que me siento seguro ahí y tenía mi intención también, era venderlo un poco hacia personas que están relacionadas conmigo con los viajes, ¿no? Pues mira, podría decir, he sacado un libro de ciencia ficción que va de viajes en el tiempo, pero viajes en el tiempo low cost, como turismo de viajes en el tiempo. ¿Qué pasaría si se pudiera hacer turismo con time travel, ¿no? Turismo temporal, por así decirlo. Pues es lo que hice. También, y aunque es algo que no he podido potenciar lo suficiente, tengo otro podcast que os lo recomiendo, no sé si lo sabéis, o si lo he mencionado aquí en Empezando a Escribir. Tengo varios podcasts aparte de este, y uno de ellos se llama Mundo y Micro. Mundo y Micro es un podcast mío sobre viajes. Si lo buscáis en cualquier plataforma de podcasting, lo encontraréis. Mundo y Micro, pues ahí he grabado episodios en diferentes localizaciones. Cuando estuve en China, algunos episodios están grabados en Japón, otros episodios están grabados, en Holanda, en Alemania, en diferentes países. Están grabados allí en directo, en muchas ocasiones yo paseando por diferentes ciudades y comentando aspectos de los viajes, formas de viajar. Hay episodios que están grabados yo haciendo cicloturismo, otros episodios probando cómo se hace turismo en coche camperizado.
Un poco de todo, es un podcast relacionado con los viajes. Así que este Viajes en el tiempo low cost, valga la redundancia, este libro, esta novela de ciencia ficción que escribí, tenía relación con un contenido también que hago. Hago podcast sobre viajes, así que, salvando mucho las distancias, era algo en lo que estaba cómodo. Y era algo en lo que tenía intención también de vender el libro a esa comunidad que me pudiera seguir en Mundo y Micro, en Gaikan también, en mi podcast de Japón, que tenía relación con los viajes. Es una pequeña anécdota, pero voy fatal de tiempo, estoy hablando demasiado, amigos. Os quiero comentar que siempre que hagáis un libro tenéis que intentar, o sería conveniente que intentarais orientarlo hacia una comunidad o hacia un nicho en el que vosotros os mováis más o menos, os sentáis cómodos y tengáis una cierta serie de personas que os sigan y que podéis un poco, si no venderle el producto, al menos que se interesen por ese producto, por ese libro. Viajes en el tiempo low cost surgió de mi pasión por los viajes en el tiempo. Es uno de los constantes de la literatura de ciencia ficción que me encanta, es de las que más me gustan. Pero en este caso surgió leyendo El disparador creativo, que podríamos decir. Sabéis que muchas veces cualquier obra que hagáis, casi todas suelen tener un inicio, suelen tener una semilla creativa. Ahora tengo frío, amigos, estoy aquí con el aire acondicionado a tope. Suele tener una semilla creativa que os hace comenzar todo, ¿no? En vuestra cabeza empieza a rodar todo, empiezan las piezas a encajar y empieza todo a cobrar sentido en nuestra cabeza, ¿no? Al menos es lo que nos da el primer impulso para empezar a escribir, o al menos para empezar a armar en nuestra cabeza la novela, en este caso, una novela corta. Esta vez estaba leyendo un bolsilibro de los clásicos, creo que es de los 70, y se llama Detective en el tiempo. Esto os lo comento porque muchas veces los disparadores creativos son viendo una película, leyendo un libro, una conversación con un amigo, leyendo, yo que sé, una noticia de la prensa. De todos esos sitios quizás os podéis sacar, y seguramente que lo habéis hecho incluso, pues motivos e inspiraciones para escribir pues vuestro relato corto, vuestra novela, lo que se tercie. Lo voy a contar porque es interesante, yo creo, aunque espero hacerlo brevemente. Se llama Detective en el tiempo, es un bolsilibro de Curtis Garland de los 70, creo que es de mediados de los 70. Curtis Garland es uno de los escritores de bolsilibros de aquí de España, porque los bolsilibros al fin y al cabo son solo patrios prácticamente, que se llamaba Juan Gallardo Muñoz. Es uno de los mejores, está considerado en general por la crítica y el público como los mejores, de los más importantes, de los que más vendía. Y se llama este libro, como os digo, Detective en el tiempo, y fue el primero, curiosamente, que yo me leí de este autor. Y, sorpresa para mí, no me gustó nada, amigos. Había leído otros autores de bolsilibros, me gustaba mucho, por ejemplo, Silver Kane, os lo he comentado, hacía muchos westerns y novelas negras de detectives y demás. Y probé Curtis Garland porque mucha gente me lo había recomendado, como os digo, está considerado como de los más importantes, de los mejores, con una extensa obra, escribió a lo mejor 1000 o 2000 bolsilibros, una exageración, era de los autores más prolíficos, Curtis Garland, Juan Gallardo Muñoz. Y me leí como vi, mira, Detective en el tiempo, yo pensé, viajes en el tiempo, me gusta, ciencia ficción, un bolsilibro de ciencia ficción, me lo voy a leer, en un día o dos me lo leo, los bolsilibros se leen rápido, ya sabéis, tal, son 96 paginitas, y el caso es que no me gustó nada, amigos, no me gustó. Y de hecho, os digo más, pensé que Curtis Garland no me gustaría, porque como ese no me gustó, pensé, no me gustará este autor. Soy así de raro, a todo el mundo dice que es bueno, pero a mí no me gusta, puede pasar. Sin embargo, lo spoiler, luego he descubierto que Curtis Garland me gusta mucho, os lo recomiendo, por lo que sea no me gustó, también al escribir tanto es normal que tenga novelas cortas, bolsilibros en este caso, mejores y peores, o igual me pilló a mí cruzado, en un momento que no estaba yo para coger bien esta obra. Lo tengo que volver a leer, por cierto, pero no me gustó. Sin embargo, este Detective en el tiempo tiene como tres, por así decirlo, hay tres tramos importantes de viajes en el tiempo en esta novela corta, y uno de ellos sucede en Egipto. Ese detective en el tiempo protagonista, podríamos decir, viaja al antiguo Egipto. Y como el libro no me estaba gustando nada, pensé, yo podría hacerlo mejor. O esto que tu cabeza en ocasiones, estas cabezas creativas que a veces tenemos, piensa, yo podría sacar más partido a esto, ¿no? Y ya, por así decirlo, un poco sin pretenderlo,
Viajes en el tiempo low cost, mi bolsilibro iba tomando forma, ¿no? Y fue El disparador creativo, fue un libro de Curtis Garland que se llama Detective en el tiempo, lo que me hizo dar el primer paso. Yo acabé de leerlo, luego pasa en otros lugares, pasa incluso en el futuro, este Detective en el tiempo, pero yo me quedé con lo de Antiguo Egipto y con eso empecé a pergeñar un poco mi obra, esta novela corta de ciencia ficción. Otra influencia, os he dicho, El disparador creativo fue este bolsilibro de Juan Gallardo Muñoz, alias Curtis Garland. Y en este caso, una influencia clarísima de mi Viajes en el tiempo low cost, este bolsilibro al que le tengo mucho cariño, como os digo, por ser el primero que escribí y por otros motivos, es Philip K. Dick. Philip K. Dick es un autor americano, era un autor americano, falleció en el 82, que escribió sobre todo ciencia ficción, es bastante conocido, sobre todo, ya sabéis, quizás os sonará por pues la adaptación de una de sus obras a la película Blade Runner, una de sus novelas, y a mí me gusta muchísimo, soy un auténtico apasionado de Philip K. Dick, me gusta muchísimo su ciencia ficción, me he leído de ciencia ficción, creo que me he leído todas sus novelas, me he leído casi todas sus novelas de literatura normal, de literatura general, y soy un auténtico fan de Philip K. Dick. Y sí que es cierto que este Viajes en el tiempo low cost tiene una gran influencia de la obra de Philip K. Dick. No sé si lo hice a propósito o no, pero realmente yo no pensé, voy a hacer un bolsilibro o una novela corta de ciencia ficción que se parezca a una de Philip K. Dick. Pero me salió. Si leéis Viajes en el tiempo low cost, o si habéis leído a Philip K. Dick, me lo han dicho muchas personas, Alfonso se parece muchísimo a Philip K. Dick. Me lo han dicho como algo bueno, como decirme, oye, has conseguido algo que parece casi que lo ha escrito Philip K. Dick o que recuerda mucho a las temáticas, a los momentos, a ese ambiente, ¿no?, que conseguía crear Philip K. Dick. De hecho, Viajes en el tiempo low cost, una de las reseñas que han hecho de este bolsilibro, la ha hecho Fernando Simó, una persona que no tengo el gusto de conocer todavía, he hablado por mail en algunas ocasiones con él solamente, y hizo una reseña para un medio que se llama Mundo Plus TV. Es un medio relativamente conocido, la verdad. Y creo que el título que le dio a la reseña le gustó mucho, este Viajes en el tiempo low cost, esta novela corta mía, fue Philip K. Dick no ha muerto. Era el titular de su reseña. Y una de las cosas que destacaba era que veía muchas influencias en el buen sentido de Philip K. Dick. De hecho, me ponía por las nubes, la verdad que muy agradecido, sobre todo personas que no me conocen. Os dejaré la reseña aquí en la descripción de este episodio, por si tenéis curiosidad, que creo que decía exactamente eso, Philip K. Dick no ha muerto. Más influencias de este Viajes en el tiempo low cost. ¿Qué cosas pasaron por mi cabeza? Como os estaba diciendo, pues El disparador creativo fue ese bolsilibro en el Antiguo Egipto, ¿no? Viajes en el tiempo al Antiguo Egipto. Y una influencia que a lo mejor algunos, si lo habéis leído, podéis pensar, ¿estás loco, Alfonso, esto de qué va? Jurassic Park. A mí me gusta mucho Jurassic Park. Esto os lo comenté cuando os hablé brevemente de Viajes en el tiempo low cost, pero es una gran influencia, yo creo. Jurassic Park, ya sé que no hay dinosaurios, o bueno, no os quiero destripar, en principio no hay dinosaurios en Viajes en el tiempo low cost, ni crean un parque con ADN ni nada, pero sí que tiene cierta influencia con Jurassic Park en varios aspectos. Uno de ellos es toda esta dinámica de que el libro está más o menos articulado en el viaje de una familia. En Jurassic Park ya sabéis que el libro, me refiero de Michael Crichton, pues básicamente era como un viaje por un parque de atracciones que estaba a punto de abrirse, con dinosaurios nada más y nada menos. Aunque era un viaje, no era de placer, era como una prueba que hacían pues el Dr. Alan Grant y Ellie Slater, los personajes, iban con unos niños, curiosamente, y había esta dinámica de viaje como de placer con niños, ¿no? Aventuras con niños y demás, como una familia, al fin y al cabo, de alguna manera. Y este Viajes en el tiempo low cost es así, ¿no? Es la familia Summers, y sí que tiene esa influencia, ese sentido de la maravilla de Jurassic Park, de unos personajes, en este caso una familia, maravillándose ante algo realmente increíble. En Jurassic Park eran los dinosaurios, en Viajes en el tiempo low cost es poder hacer turismo en el tiempo y poder hacerlo nada más y nada menos que en el Antiguo Egipto, época de faraones, y pueden ver la construcción de las pirámides y disfrutar de primera mano, de algo tan increíble. Y otro desafío, y tiene que ver con Philip K. Dick, es desafío total. No os voy a decir si la película o el relato en que se basa
pero tiene bastantes influencias, quizás Viajes en el tiempo low cost, de Total Recall, de Desafío Total, la película y el relato corto también, ¿por qué no? Y Viajes en el tiempo, amigos, con eso ya pude hacer la novela, A mí me encantan las películas y los libros de ciencia ficción, los relatos cortos, todo lo que tenga que ver con viajes en el tiempo. No sé por qué, pero me fascina desde siempre, me gustan mucho esas paradojas temporales, ¿no? Esa posibilidad tan amplia que dan los viajes en el tiempo. Así que yo, para sentirme seguro también y escribir este primer bolsilibro, fue adentrarme en los viajes en el tiempo. Creo que puedo crear muchas tramas, muchas historias, muchas novelas sobre viajes en el tiempo. Que es algo muy trillado, que se ha usado mucho en diferentes medios, en series de televisión, en películas, en literatura y demás. Sí, ¿por qué no? Pero me gusta tanto que creo que tiene mucho potencial. Creo que puedo sacar cosas, o sea, es un territorio que todavía podemos explorar los escritores. Y es algo que me apasiona y también, siempre os lo digo, tratar de escribir sobre algo que os guste porque os va a ser más sencillo. Así que ya tenía más o menos todo armado, toda esa serie de influencias, viajes en el tiempo, una familia, haciendo turismo a nivel viajes en el tiempo, ¿no? Todas las posibilidades que dan eso. Y para mí, y ahora os cuento, pensaba que era algo completamente original. Yo nunca había visto ninguna obra de ningún tipo donde estuviera esta idea, ¿no? La idea inicial mía creo que yo la consideraba buena, ¿no? Imaginad que en el futuro se puede hacer turismo viajando en el tiempo. Podemos ir a la época que queramos con una empresa que nos da toda la seguridad, nos da todas las garantías y nos permite, pues, por un módico precio, disfrutar de turismo, pero en el futuro o en el pasado, en este caso en el pasado, pero ya sabéis, creo que abre muchas posibilidades. Viajes en el tiempo low cost supuso para mí también la creación de, aunque sea una novela corta de 96 páginas, de algo coral. Es quizás, claro, la primera vez yo venía de Retro Gaming Tales, y sí que es cierto que en Retro Gaming Tales hay algunos relatos que son más largos, algunos son bastante largos, pero nunca tenían tantos personajes. Viajes en el tiempo low cost tiene muchos personajes, es una novela, aunque sea corta, pude introducir muchos personajes, incluso personajes repetidos. Porque no es spoiler, porque es al principio ya se menciona, hay clones, amigos. En Viajes en el tiempo low cost se clonan a los clientes para tenerlos como dispositivo de seguridad por si hay algún problema. De esa forma, no os quiero contar, pero si hubiera algún accidente, que no lo suele haber, se podría, pues, se podría solucionar y con los clones se podría volcar la información mental y, por así decirlo, recuperaríamos nuestra vida tal y como era. Es otra idea que consideré adecuada. O sea, si ya hay bastantes personajes, esta familia de 4 miembros, la familia Summers, los 2 padres y los 2 niños, que además vamos a tener personas de una empresa que se llama Ryan Time Travel, nada que ver con Ryanair, amigos, no seáis mal pensados. No, lo hice como broma, quise poner un nombre de una empresa low cost, así que pudiera resonar en nuestra cabeza, así que no tengo nada contra Ryanair y no es Ryanair, pero ya me entendéis. Así que, bueno, ya tenía un poco todos los ingredientes. Y nivel novela coral hay muchos personajes, hay un personaje también muy importante. ¿Cuántos personajes hay? Pues muchos. Era la primera vez que tocaba tantos y en cada episodio pues saltaba de unos personajes a otros. También tiene una estructura, Viajes en el tiempo low cost, que no es lineal. Saltamos en el tiempo, no solamente por los viajes en el tiempo, sino que además nos desplazamos. Hay momentos que vemos cuando ya están en el viaje, en el Antiguo Egipto, están disfrutando, están pasando aventuras. También vemos momentos anteriores, cuando estaban contratando ese mismo viaje. Vemos otros personajes antes, después. En ocasiones no sabemos en qué tiempo estamos, en qué tiempo están esos personajes. Creo que es bastante interesante y fue para mí también un desafío.
Creo que os lo he dicho alguna vez aquí en empezando a escribir en alguno de estos episodios que llevo del podcast, que ya son unos cuantos, que esto de la creatividad muchas veces nos creemos que somos el lumbreras, que hemos explorado por primera vez este u otros temas, o se nos ocurre una idea. Tengo la garganta seca, amigos, con el aire acondicionado. Se nos ocurre una idea que igual pensamos, ostras, esto es maravilloso, no se le ha ocurrido a nadie, tiene un potencial increíble, voy a explotarlo, voy a desarrollarlo y me va a quedar muy bien esto. Quizás os ha pasado, a mí me ha pasado, y me pasó aquí en Viajes en el Tiempo Low Cost. Como os decía, yo pensé que esto era absolutamente original, el hecho de tratar los viajes en el tiempo como un bien de consumo, en este caso como algo comercial, donde se pudiera hacer turismo a la carta de viajes en el tiempo. Yo nunca lo había visto en ningún sitio, de verdad, o sea, yo soy inocente, no lo copié ni nada, pero luego me dijeron, Alfonso, existe una película que se llama El sonido del trueno. Todavía no había publicado Viajes en el Tiempo Low Cost, porque no lo he dicho, pero este bolsilibro salió en abril de 2023, de este año, pero yo lo escribí a lo mejor casi un año antes. Lo escribí poco después de publicar, creo, Retro Gaming Tales. Lo escribí a lo mejor en abril, mayo de 2022. Esto también os lo digo porque en muchas ocasiones, supongo que lo sabéis, pero desde que escribís una obra hasta que acaba saliendo al mercado, puede pasar un año o incluso más. Es algo bastante habitual. Pero el caso es que me dijeron eso, lo comenté y tal, y me dijeron, El sonido del trueno, ¿has visto la película? Y no, es una película, un film del 2005, que evidentemente pasé a ver. Está dirigida por Peter Hyams, que ha dirigido otras películas de ciencia ficción. Y sí, es una película donde van de viajes en el tiempo también como turismo. Sale Ben Kingsley, no recuerdo a otros actores, pues salen otros actores. Y bueno, pensé, pues no pasa nada. La película es muy mala, la verdad, amigos, bajo mi punto de vista. No se parece en nada a mi desarrollo que hice yo en Viajes en el Tiempo Low Cost, en mi novela corta. Pero bueno, la idea sí que es cierto que si no es exactamente igual, porque yo pues lo llevo de otra forma y está el tema de los clones y otras cosas que quizás no os esperéis y no quiero desvelar, pues bueno, la premisa al menos es la misma. Se puede viajar en el tiempo y hay empresas que usan los viajes en el tiempo para hacer paquetes turísticos. Si no recuerdo mal, en esta película, en El sonido del trueno, es más que nada orientado a millonarios, a gente que tenía mucho dinero. En mi caso, en Viajes en el Tiempo Low Cost, sí que se ha vuelto ya algo más de consumo para casi cualquier persona. Aunque es un poco caro, ya empieza a estar disponible para casi todo el mundo. El sonido del trueno también está basado en un relato corto, creo que bastante corto, aunque no lo he leído todavía, tengo que leerlo, del maestro Ray Bradbury. O sea que eso es muy interesante. Creo que la película es un desastre en general, pero el relato corto sí que es muy bueno. De todas maneras, y voy fatal de tiempo, amigos, lo que os he dicho de media hora se me está yendo mucho de las manos, espero acabar esto y que os esté resultando interesante al menos. Como os decía, esto pasa, el hecho de que penséis que algo es original y luego encontréis algún producto, alguna película, como es este caso, alguna serie, otro libro, un cómic, lo que sea, que haya tocado este tema. Lo que os puede parecer original puede ser que otro autor haya tenido ese acceso creativo. O sea que por eso no os preocupéis, no intentéis buscar lo más original del mundo, aunque es bueno, evidentemente, que se os ocurran o que tratéis de conseguir tramas y premisas y argumentos que no estén explotados, que sean ingeniosos, que sean nuevos. El mundo es tan grande y ha habido tantas obras en general que es posible que alguien haya tenido esa idea o una idea parecida. Lo importante es cómo lo desarrollemos y no tampoco la idea en sí, ¿no? Así que no os preocupéis mucho, o yo no lo hago al menos, intento de, ostras, que esto ya se ha hecho. Bueno, yo pensé que esto era original, finalmente seguramente habrá hasta más cosas, os he dicho El sonido del trueno, pero seguramente habrá otros contenidos que usen esta idea que se me ocurrió a mí de los viajes en el tiempo aplicados al turismo de masas. ¿Qué más? Viajes en el Tiempo Low Cost lo escribí en una semana, como todos mis bolsilibros, y sé que hay gente que esto no le gusta, pero es la verdad. Luego es verdad que lo dejé reposar, le he dado varias correcciones, arreglos,
ha pasado por lectores beta, Cristina Expósito, Miguel Rosillo, Miguelón del Vallés, muchísimas gracias. Bueno, pues tardan meses y le doy muchas vueltas y lo corrijo y demás, pero la escritura del primer manuscrito es cierto que lo hice en una semana y es uno de los primeros bolsilibros, o ya no bolsilibros, uno de las primeras obras mías, en este caso novela corta, que me he dejado algo que no he podido meter. Esto no me había pasado con Retro Gaming Tales, con mi primer libro, pero sí que me sucedió porque iba de la mano. Es la primera vez que, como os digo, es el primer bolsilibro que escribí, aunque fue el segundo que se publicó. Fue la primera ocasión que tuve que centrarme en una extensión concreta, en 96 páginas. Me tuve que hacer una plantilla para que todo cuadrase bien, Hay una maquetación, un tamaño de letra que tenían casi todos los bolsilibros. No puedes poner una letra enorme, evidentemente. El tamaño es 10 por 15 centímetros. Y no puedes poner una letra extremadamente pequeña. Si cogemos algunas publicaciones de Bruguera o algunas publicaciones de Astri, por ejemplo, como modelo aproximado, pues vamos a tener que un tipo de letra y un tamaño aproximado. Así que yo contaba con eso. También contaba, por ejemplo, entre cada capítulo, no es que haya una página en blanco, pero siempre empiezas en página impar. Parece una tontería, pero también hay que tenerlo un poco en cuenta. Resumidas cuentas, yo me creé una plantilla y es la primera vez que escribía sabiendo que tenía que encajar en esas 96 páginas. Y os puede parecer sencillo, a mí ahora me lo parece más porque he escrito unos cuantos y he cogido ya pues una cierta, no voy a decir maestría, pero sí que al menos experiencia. Y como os decía, me costó eso. Y de hecho, en la primera edición de Viajes en el Tiempo Low Cost, hay 2 páginas que sobran, que pusimos publicidad. Aquí hubo un problema con el maquetador, pues no sé cómo lo maquetó, si os digo la verdad, porque yo lo hice para que fueran 96 páginas y finalmente fueron 94. Hay 2 páginas de publicidad que quedan bien, que apenas se nota, y que algunos bolsilibros pasaba en ocasiones, que tenían una página final o 2, incluso 3 a veces, que eran de publicidad, de otras publicaciones y demás. Pero curiosamente, Viajes en el Tiempo Low Cost ha sido reeditado ya, he hecho la primera reimpresión. El libro esta novela corta salió en abril, como os digo, pues hice 150 ejemplares y se vendieron en 2-3 meses. Muchas gracias a todos los que habéis comprado, porque la verdad que como Pulp Reality he tenido que hacer reimpresión relativamente rápido. Y en la segunda reimpresión lo maqueté yo, es básicamente el mismo libro, pero lo volví a maquetar y sí que me encajó en 96 páginas. O sea que lo había hecho bien. Pero en fin, no quiero desviarme, no quiero tampoco desviaros a vosotros mentalmente de lo que estaba diciendo. Lo que es importante es que tuve que escribir en una extensión para una extensión concreta. Es algo que como escritores quizás tendréis que hacer tarde o temprano, pues por lo que sea, y es algo de lo que se aprende y que es interesante. Y como os decía, recuerdo de este Viajes en el Tiempo Low Cost que yo tenía pensado un episodio que tampoco era tan importante, un episodio no, un capítulo mejor dicho, pero no lo pude meter finalmente, no lo llegué a escribir, no es que lo escribiera y luego lo quitase, pero tenía pensado un episodio. Veréis, esto tampoco es spoiler porque no es importante y se dice al principio. En este mundo que creé, por así decirlo, de ciencia ficción, cuando tú compras un paquete turístico de viaje en el tiempo, tú quieres ir, por ejemplo, en este caso, al antiguo Egipto, también tienes la oportunidad de comprar una serie de extras. Valen más, pero son más comodidades extra. Y uno de ellos es un modo como camuflaje, es un modo donde los nativos de ese tiempo no te ven. En este caso, todas estas personas estos egipcios, estoy de la garganta fatal, de la antigüedad no ven a la familia Summers. Solo dura unos minutos, tiene una capacidad limitada, pero bueno, está ahí, ¿no? Entonces yo pensé escribir un episodio, además lo tenía pensado, era interesante, tampoco era importantísimo, pero aportaba bastante a la trama y me gustaba una idea que se me ocurrió usando ese modo camuflaje. Sí que lo usa en el libro, ya lo veréis, pero yo tenía un episodio entero dentro de una pirámide pensado, y finalmente lo tuve que descartar por lo que os digo de la extensión. Aunque te hagas más o menos tu planificación, empiezas a escribir y es la primera vez que te enfrentas a un final, ¿no? Tú sabes que en la página 96 tienes que acabar, tienes que desarrollar, vas creando pues diferentes personajes, vas presentándolos, generando diversas situaciones,
todo va desembocando en algo bueno, va cogiendo velocidad, todo se va desarrollando, hay un conflicto, pues lo que tengáis en mente, ¿no? Y llega un momento que tienes que acabar, y tienes que acabar justo en esa página. Así que recuerdo que es la primera vez, Viajes en el tiempo low cost, en el que me enfrenté a eso, a tener que descartar algún contenido que se me había ocurrido. Tampoco no es nada malo, pero bueno, siempre está bien. Gente que ha leído Viajes en el tiempo low cost, recuerdo mi amigo David Crow, le llamo David Martínez, mi amigo que vive en Castelldefels, que trabajé con él hace muchos años en Norma Editorial. Es un amigo además que es artista, es ilustrador y se dedica a varias cosas creativas. Recuerdo que fue de los primeros que se leyó Viajes en el tiempo low cost, le gustó muchísimo. De hecho, él me hizo la ilustración en acuarela de la sobrecubierta. Quienes comprasteis la sobrecubierta en la preventa de Gigamés, tenéis esa excelente ilustración de David Martínez. Como os decía, él me dijo una cosa que me gustó mucho. Muchos me habían dicho el tema, o luego me llegó lo de Philip K. Dick, ¿no? Que yo no sabía hasta qué punto esa influencia de Philip K. Dick se iba a ver tan reflejada, porque yo creo que no lo hice a propósito, me salió, por así decirlo. Pero David sí que me dijo que había encontrado una influencia muy grande, que es Brasil. Brasil, de Terry Gilliam, es una película que quizás conocéis, creo que es del 85, y hay un momento del libro donde hay una vecina de uno de los personajes importantes, donde en ese momento, en ese capítulo en concreto, a él le recordó a Brasil, ¿no? A ese ambiente que en ocasiones surrealista y un poco desaforado y fuera de sí y tal, que tiene la película de Terry Gilliam. Es una película que a mí me encanta y es cierto que puede tener una influencia ahí en mí, ¿no? Me gustó que me lo dijera y eso os va a suceder, que igual gente que os conoce, o quizás gente que no os conoce también sucede, ¿no? Que ve influencias de las que vosotros no sois conscientes en vuestros libros. Por ejemplo, a mí me dijo eso. Claro, yo no escribí eso pensando, voy a escribir esto para que se parezca a Brasil, o más que para que se parezca, para que recuerde o con influencia de esta película de Terry Gilliam. Sin embargo, hay personas que lo encuentran y eso me gusta porque dices, ostras, no sé, es algo que me gusta y si alguien ha visto algo parecido ahí reflejado, sin yo decirle nada, es buena señal. Voy a ir acabando, amigos. Como os decía, esto es una especie de ensayo de la charla que daré en Gigamés, la charla de los 3 libros que daré de mis 3 últimas publicaciones de Viajes en el tiempo low cost, que os estoy hablando aquí largo y tendido, más largo de lo que yo pensaba, de Paralelamente, que os hablaré también, y de Vaya mierda de planeta. En este caso me estoy centrando, es una suerte de ensayo de Viajes en el tiempo low cost. También no os había hablado de esta novela corta, que la verdad que es de mis obras que más me gusta mucho, la verdad. Y es una crítica también al consumismo, a ese consumismo feroz en el que estamos un poco inmersos en estas sociedades no modernas. Y sí que meto mucha caña en ese sentido, y diréis, ¿qué tiene que ver pues el turismo este que te has inventado de masas, o este turismo loco de viajes en el tiempo, qué tiene que ver con el consumismo? Pues ya lo veréis cuando os lo leáis, porque tampoco quiero desvelaros más de la cuenta. Sabéis también que me gusta tener mucho cuidado con lo que digo de mis obras, porque quiero siempre que lo leáis, ¿no? Y también y si no lo leéis, bueno, que lo descubrís vosotros, o quien lo hayáis leído o lo vayáis a leer, lo descubráis, ¿no? No me gusta autores o en ocasiones sinopsis o informaciones que se dan sobre libros y películas y que destripan demasiado, ¿no? Dan demasiada información de diferentes aspectos y que luego, pues, la experiencia creo que pierde mucho sabiendo una serie de cosas que van a suceder. Así que prefiero ser más cauteloso. Os digo lo del consumismo feroz porque siempre me gusta, si habéis leído otros bolsilibros míos, en este caso novelas de ciencia ficción, o incluso en Retro Gaming Tales también lo encontraréis, siempre busco también hacer un poco una crítica social, o si no eso, que mis obras, hasta cierto punto, que tengan un cierto mensaje. Sé que puede sonar quizás un poco grandilocuente, pero es la verdad. Yo quiero también, cuando leas algo mío, que te diviertas, que lo pases bien, que tengas una buena experiencia, y sobre todo que no te cueste leerlo, sino que sigas leyendo, que estés ahí más o menos enganchado, pero también quiero que deje un pozo en el lector. O es mi intención al menos, que el lector se plantee una serie de cosas
o pueda ver algunos aspectos del mundo real reflejados ahí y tenga un cierto mensaje, un mensaje que yo quiero dar. Pueden ser diferentes mensajes, pueden ser mensajes relacionados, pero creo, no sé si decir adoctrinar al lector, igual es pasarme, pero yo que siempre hay algo detrás, ¿no? Y en Viajes en el Tiempo Low Cost, ya lo veréis si lo leéis, que hay algo, evidentemente hay unas cuantas cosas detrás. Estaba comentando, y voy a finalizar ya porque llevo casi una hora, amigos, que os he comentado algo de clones, que en este caso inventé que hay unos clones, se hacen unas copias de seguridad de las personas, de los clientes, están desactivadas, por si acaso hay un accidente, y en el caso que haya un accidente, esto se dice al principio, en el primero o segundo capítulo de la novela, no os preocupéis, en el caso cuando vas a empezar el viaje en el tiempo, se me ocurrió esta idea, se hace una copia de seguridad de la psique de cada cliente. Si es una familia, los 4 miembros de la familia, en este caso la familia Summers, se le hace una copia de seguridad de su mente. Es como si pudierais volcar vuestra mente, vuestro cerebro, todas vuestras sensaciones, toda vuestra alma, por así decirlo, se pudiera volcar en un sistema informático y si os sucediera algo, si murieseis, a vuestro clon hecho al día que comenzó el viaje, se pudiera restaurar mentalmente. Así que la tecnología en este libro mío de ciencia ficción está tan avanzada que si eso sucede no hay ninguna diferencia entre la persona que ha muerto, vuestro yo real y ese clon que han hecho. Genéticamente es exactamente igual y mentalmente es exactamente igual a ese día, cuando se hizo la copia de seguridad. No sé si os gustará, pero es cosas que se me ocurren a mí. Y como os decía, pues en Viajes en el Tiempo Low Cost hay estos clones que se podrían considerar también androides, ¿no? Porque sí, son exactamente iguales en el caso de que suceda un accidente y tal, que no suelen suceder a las personas reales, ¿no? Entonces sí que puedo un poco reflexionar, y esto tiene ciertas influencias con Blade Runner o Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de mi amado Philip K. Dick, y sí que tiene esa influencia también, ahora que lo estoy pensando, pues sí que hay momentos en la novela en que se puede un poco cuestionar si esos androides, qué diferencia hay entre esos androides y entre las personas reales, ¿no? En ocasiones se podría considerar que es una diferencia más que nada administrativa, porque como os he dicho, técnicamente son iguales, genéticamente son exactamente iguales y mentalmente, si se les restaura a ese momento, es exactamente igual que el original, se podría decir. Así que puede crear un debate un poco filosófico incluso. Voy a ir acabando, amigos. Viajes en el Tiempo Low Cost, otra de las cosas que me gustó hacer es crear un villano de entidad. No lo había hecho hasta ese momento, porque estoy recordando en Retro Gaming Tales no hay un villano con tanta enjundia, un villano tan poderoso, con tanta mala leche, con un villano de verdad, como es en este caso una chica que se llama Marta, que no voy a decir más de ella, pero es un villano de gran calibre, una villana en este caso de gran calibre. Me gustó crear un personaje así y creo, es una de las cosas que no he podido desarrollar tanto en otras de mis novelas cortas o en otros escritos que hagan un futuro otras obras, pero lo haré, ¿no? Villanos realmente peligrosos. Creo que en ocasiones los villanos en muchas obras de ficción son un poco de pega. Realmente en el mundo real los villanos son más malos, los villanos con poder, los auténticos personas inteligentes que hacen el mal, creo que pueden ser bastante peligrosos y los de ficción, por así decirlo, quedan en nada respecto a los reales. Así que, por ejemplo, en Viajes en el Tiempo Low Cost vais a tener a una villana de entidad y espero que en otras novelas mías pueda desarrollar unos villanos así, porque me gusta, porque dan miedo, pero también realmente nos pueden servir para ver lo que puede ser el mal de verdad, ¿no? Y en ocasiones se dulcifica mucho en las obras de ficción y yo ahí lo hago un poco, o eso creo yo, de forma más descarnada. Otra de las cosas que me gustó de Viajes en el Tiempo Low Cost es que me di cuenta que podía acabar un bolsilibro, que pude hacer una obra, que me gustó el proceso de hacerla, que lo pude hacer en una semana, que para mí era un desafío. Solo me dediqué a hacer eso, solo escribía y pensaba en esta novela corta, en Viajes en el Tiempo Low Cost, pero para mí fue un éxito decir, puedo hacerlo, me ha gustado, he hecho algo que me gusta, una temática que me gusta, ciencia ficción, viajes en el tiempo. He volcado influencias de autores y obras que me han apasionado,
ahí he hecho un batiburrillo y lo conseguí, ¿no? También vi que, además, claro, evidentemente me centré en esa extensión, en 96 páginas y todo eso que os he ido explicando, ¿no? Todos esos condicionantes que tenía. Para mí fue un éxito, también fue una manera de ver que podría hacer más, ¿no? Que era mi intención. Mi intención desde un primer momento era poder escribir varias. Este año 2023 finalmente he podido sacar 4, pero yo en 2022 escribí 6, amigos, 6 bolsilibros, 6 novelas cortas de ciencia ficción. Pues puede parecer mucho, pero o yo qué sé, pero lo conseguí. Una vez hecho una vez logrado Viajes en el tiempo low cost, luego escribí Pulp Reality, luego escribí, no os voy a decir cuál es, pero bueno, sí, continué escribiendo y es ese éxito de la creatividad, ¿no? De ver que puedes escribir, ¿no? Que puedes escribir más y puedes pensar cómo ha sido un éxito al final en el sentido creativo y en el sentido incluso de ventas. Ahora os cuento un poco. Pero ha sido eso de poder hacer realidad, de pensar, voy a sacar un bolsilibro cada 3 meses, una novela corta cada 3 meses y puedo escribirlas con un tiempo prudencial, puedo hacer un plan editorial y encima, muchas gracias a vosotros, muchos de los que me escucháis aquí las habéis comprado, lo sé, y se venden bien, porque, por ejemplo, ahora, no os lo he dicho, creo, todavía aquí en Empezando a Escribir, pero la última, Vaya mierda de planeta, he conseguido colocarla en el top 20 de Gigamés, de los más vendidos del mes de octubre. Algo realmente increíble para mí, que soy un autor novel, que está empezando y que me autopublico, pues me he metido ahí con otras grandes obras en catalán y castellano. El top 20 de Gigamés está en el número 6, amigos. O sea, muchísimas gracias por comprar tanto, pues Vaya mierda de planeta, mi último bolsilibro. De todas maneras, tanto Pulp Reality como Paralelamente, como Viajes en el tiempo low cost, se han vendido bastante bien. Bastante bien. Ya os he dicho, pues, por ejemplo, 150 unidades que se vendan en cosa de 2 meses y medio o algo así. Formato físico, libros de papel a 7 euros cada uno. Amigos, a ver, me gustaría vender 2.000, pero no es fácil. Y una persona como yo que está empezando. De verdad, muchísimas gracias y me di cuenta con Viajes en el tiempo low cost que era posible. En ese tiempo no sabía que se iban a vender o tal, pero yo me di cuenta que era posible que yo escribiese, te dan ganas de escribir más y ya empecé a ver en el futuro en el sentido de decir, voy a tratar de aprender más como autor, a cerrar plazos en el sentido de tengo que sacar uno cada 3 meses, por lo tanto tengo que escribir X al año. También empezar a conocer todos los procesos de la publicación, lo que es escribir, cuánto se tarda en corregir, las correcciones con otros compañeros que te ayudan, la maquetación, todo, cómo hablar con el ilustrador, en este caso J.L. Espada, que me hizo la ilustración de la niña, de Viajes en el tiempo low cost. Todo el proceso desde que escribes el manuscrito, la primera volcada de tu idea, hasta que finalmente sale a la venta, ¿no? Que en este caso tardó casi un año, porque salió en Sant Jordi de este año, Viajes en el tiempo low cost. De hecho, creo que Viajes en el tiempo low cost ya hubiera entrado en el top de Gigamés. Es una pequeña tontería, pero creo, por lo que vendió en Sant Jordi, lo que vendí en Sant Jordi, sabéis que montan un stand en Paseo San Juan, la librería Gigamés, y lo que se vendió allí ya se vendió bastante, entre lo que se vendió en preventa y allí, ya hubiera entrado quizás en el top de Gigamés. Creo que me comentaron algo, lo que pasa es que en ese momento no se contabilizaba así. O los libros que se venden en Sant Jordi no se contabilizan. Pero bueno, es lo de menos. Voy a ir acabando, amigos. Tengo por aquí alguna anotación más, pero creo que voy a ir cerrando. Espero que os haya gustado, no solamente el rollo de decir, Alfonso, a mí no me interesa esta novela corta tuya, sino que es posible, estáis en vuestro derecho, evidentemente, sino también todas mis reflexiones, ¿no? A nivel de cómo lo he creado, cómo lo he hecho, os puede servir quizás, como os decía al principio, para aplicarlo a lo que estáis haciendo vosotros. Otra de las cosas para ir acabando de verdad es Viajes en el tiempo low cost. Es una mezcla de mapa y brújula. Os he hablado varias veces esta manera de llamarlo, por así decirlo, a formas de escribir, ¿no? Tenerlo todo
muy atado, muy planificado, con una escaleta muy férrea de lo que va a suceder, en contraposición con ir más improvisando, tener una idea general, ir escribiendo más o menos improvisando y en aras más de la espontaneidad y un poco más que quede todo más fresco, aunque luego cambiemos cosas, hagamos correcciones y demás. Viajes en el tiempo low cost está pensada en principio como mapa, pero acabó siendo más brújula de lo que yo pensaba. Es una de las primeras veces seguramente que he mezclado estas dos formas de escribir, ¿no? Ya no sé si me gusta más tenerlo todo muy atado o me gusta más improvisar. No lo sé. No me quedo con ninguna, pero este Viajes en el tiempo low cost, esta novela corta mía de ciencia ficción, es brújula, sobre todo la parte media final es brújula. Que no os condicione esto, pero os lo digo. Y para ir acabando de verdad, llevo casi una hora, amigos, os he dicho que iba a hacer media hora. Es cierto que al principio en esta presentación que os he hecho, la introducción de este episodio, pues sí que me he comido ahí unos 10 minutos, o sea que he estado hablando es igual, lo que duró ya, lo siento mucho, me apasiono también hablando, ya lo veis, y cuando hablas de algo que te gusta y que has hecho tú y tal, pues siempre es importante. Una de las, y para acabar de verdad, por así decirlo, de los mantras, uno de los... me lo grabé a fuego en la mente, es que no podía perder al lector. Viajes en el tiempo low cost, espero haberlo conseguido. Algunos lectores me lo habéis dicho, que no puedes parar de leer. Si empiezas, es una aventura, es un viaje de ciencia ficción, ese turismo temporal en el antiguo Egipto, y quizás a otros lugares, ¿por qué no? Pero no puedes parar de leer. Traté de crear completamente siempre un page turner, que le dicen los americanos, un pasapáginas, que el lector no pueda dejar de pasar páginas, de leer, que no se le haga aburrido, que las tramas sean interesantes, los personajes, las situaciones, los capítulos sean relativamente cortos para generar la ilusión de que estás avanzando, y también que sea muy difícil dejar el libro, ¿no? Yo traté, es un consejo que os doy, de que el lector no pueda dejar el libro. Tú normalmente, estoy cansado, me voy a dormir, o ya está, no sigo leyendo, ya continuaré mañana, o esta tarde, o cuando sea. Hay que intentar enganchar al lector, por así decirlo, evidentemente de forma no literal, pues de la camiseta y decirle, sigue leyendo aquí, de aquí no te vas. Y es algo que intenté en Viajes en el tiempo low cost, y que he intentado en el resto de novelas cortas que he escrito, y ahora no solo he escrito de ciencia ficción, ya os contaré, pero he escrito de más géneros, y creo que es muy importante, hay que intentar atrapar al lector. Sé que puede sonar de perogrullo, completamente una obviedad, pero es así. El consejo es, no dejéis que escape, tratad de que no pueda dejar de leer. Hay muchas cosas por hacer, hay muchos libros por leer, mucho contenido por consumir hoy en día. Tenemos un acceso bestial a gran cantidad de obras, gran cantidad de contenidos, en este caso de ficción, y no podemos dejar que nuestros lectores o nuestros posibles lectores se vayan a otros sitios. Esto es una batalla feroz y hay que coger al lector en el buen sentido por el pecho y decirle, de aquí no te vas, sigue leyendo, que esto te va a interesar, te voy a tratar de hacer algo bueno, algo que no puedas parar de leer. Y eso lo intenté con Viajes en el tiempo low cost. Ya os digo, una de mis obras que le tengo mucho cariño, ya os lo he dicho, por ser el primer bolsilibro que escribí, por abrirme fronteras en el sentido de decir, puedo escribir un poco de todo, de una familia, de temas de empresa que no existen. Me documenté, tuve que documentarme de algunas cosas técnicas que no os voy a contar para no hacer spoiler aquí en este episodio. Pero, y sobre todo me di cuenta, ya os lo he dicho, ¿no? En cuanto a tiempo y a nivel creativo, que podía hacerlo más veces. De hecho, lo hice con... Ya lo habéis visto, este año he sacado 4 nada menos, y más que llegarán en un futuro, amigos. Eso es todo. Si queréis preguntarme cualquier cosa, ya sabéis, aquí los comentarios están abiertos, tanto en YouTube, que también irá a YouTube este episodio, como todos, tanto en iVoox, en Spotify también se puede comentar, si me podéis comentar algo, porque no sé bien cómo van los comentarios de Spotify. Pero en general, si habéis leído Viajes en el tiempo low cost, aunque no lo hayáis leído, si queréis hacerme cualquier consulta a nivel de todo lo que os he explicado, si os puedo dar algún consejo, si está en mi mano ayudaros, ya sabéis que lo voy a tratar de hacer. Y siempre respondo a todo.
cualquier cosa que me digáis, siempre estoy ahí, por mail, donde queráis, ya sabéis que estoy disponible. Viajes en el tiempo low cost, lo podéis comprar en Gigamesh si os interesa, os dejaré el enlace también aquí en la descripción de este episodio y espero que os haya gustado. Yo para la presentación, para pasado mañana, pues bueno, ya he repasado un poco esta obra mía que hace ya meses que la escribí, hace bastante tiempo que la publiqué, bueno, hace mucho que la escribí, creo que fue en mayo de 2022, fue publicada en abril de 2023 y aunque hayan pasado estos meses me ha servido bien esto para rememorar y para recuperar un poco pues todo el proceso creativo y todo lo que viví escribiéndola y disfrutando, ¿no? Porque cuando estás creando así o haciendo cosas que te gustan, siempre disfrutas. Muchas gracias amigos, ya os hablaré de mi próxima novela brevemente y para acabar de verdad. Mi próxima novela será de un género que tiene que ver, no es ni con el norte, ni con el este, ni con el sur. Es un género que tiene que ver con otro punto cardinal. Lo voy a dejar ahí, lo dejo ahí de momento amigos. Muchas gracias por estar ahí. Escuchando en Empezando a Escribir, ya sabéis que me podéis encontrar en Gaikan, Japan Limited Podcast, en Mundo y Micro, que quizás no lo conocíais, en el podcast de Alfon, que es un podcast de marca personal, y también en Senmu Podcastellano, que tengo que volver, que estoy un poco perezoso con ese podcast. Y estaré siempre a vuestra disposición también en retrogamingtales.com, que estoy usando un poco esa web que hice sobre mi primer libro para informaros de diferentes eventos, diferentes obras que voy sacando. Lo estoy usando en plan general, aunque solo era de ese libro. Y también me tenéis en diferentes redes sociales. Si entráis en alfonso-mediomartinez.com, ahí tenéis, pues veréis mi Twitter, LinkedIn, Facebook, diferentes redes sociales y veréis todos los proyectos en los que estoy inmerso. De hecho, quiero hacer otra página web ahí con más información sobre mis libros, mis proyectos y demás. Pero de momento no doy ya para más, amigos. Muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado este episodio. Un abrazo amigos y espero que esto os motive a escribir y cualquier cosa sabéis que estoy aquí. Un abrazo y hasta la próxima.